Primero con una gran sensación de gratitud hacia mi país y sobre todo hacia la comunidad. La verdad es que el calor de la gente, el cariño en muchos lugares del país, pues a mí me llena bastante, pero también de otro lado, yo quiero también tener o tengo la satisfacción del deber cumplido, de haber entregado muchas de las cosas que propusimos, más del 90% del plan de gobierno, más del 85% del plan de desarrollo. Entonces, lograr eso nos da satisfacciones y sobre todo de haber podido liderar transformaciones sociales como la matrícula gratis en la educación superior pública, los subsidios de vivienda, la expansión de los jóvenes en acción, la entrega de títulos rurales. Esa agenda social y esa agenda de equidad para mí también es una gran satisfacción. Primero, yo siempre, desde edad muy temprana, tuve como propósito de vida ser presidente de Colombia. Y obviamente, en la medida que los años van pasando o fueron pasando, lo que era un sueño y un anhelo fue una vocación. Entonces, ejercí esta labor con vocación. Y cuando uno ejerce esta labor con vocación, uno sencillamente no puede tener ni remordimientos ni tristezas, sino que cada adversidad, por dura que sea, hay que recibirla, como diría el propio Estanislao Zuleta, elogiando la dificultad. Y eso para mí ha sido también un derrotero. Entre más dura la prueba, pues también toca buscar las soluciones más creativas. Y yo creo que habiendo sido el presidente más joven que ha tenido Colombia y haber tenido que enfrentar la peor crisis en la historia de nuestro país, porque es una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de empleo y al mismo tiempo una crisis migratoria, al mismo tiempo un huracán categoría 5 y al mismo tiempo un proceso de paz que estaba pues, y frágil y sin mucha asignación presupuestal y haber enfrentado todo esto y haber podido sacar las cosas adelante, pues a mí me deja una gran satisfacción. Así que nunca me lamento de si fue dura, menos dura, sino lo que puedo decir es que puedo haber elogiado cada adversidad, decir que con fe en Dios y con coraje las enfrentamos y ver que hoy el país no solamente está vacunado, la economía creciendo, las cifras de empleo mejorando, Colombia muy bien posicionada en el escenario internacional y yo creo que todo eso vale mucho. El momento más desafiante fueron los bloqueos el año pasado. Ni siquiera las protestas, porque las protestas cuando son pacíficas uno logra entender que hay alguna expresión que uno requiere escuchar y atender. Pero el haber tratado de llevar este país al colapso y también tratado de llevar a que hubiera una reacción brutal por parte de la fuerza pública y a tratar de minar la confianza y a tratar de destruir un proceso de reactivación económica, creo que fue el momento más difícil, pero lo logramos enfrentar primero con serenidad y con firmeza sin dejarnos llevar a los extremos y dejándonos llevar a los escenarios que muchos querían, que era el que el país desatara un baño de sangre y que el presidente actuara por rabietas o por presión o por vanidad. Nada de eso ocurrió y yo creo que también logramos pasar por esa crisis tan compleja que creo que fue la más difícil. Yo creo que me quedo con 3 pandemias antes que ver todo ese instinto criminal que tenían muchos de bloquear el país y de afectar su institucionalidad. Y cuando vemos qué ha ocurrido en Ecuador y ahora recientemente también en Panamá, que son orquestas, que son partituras que se articulan también para tratar de debilitar los gobiernos, creo que nosotros logramos salir adelante con mucha fe, con mucho coraje, con mucha serenidad y dejando claro la fortaleza institucional de Colombia. Eso fue una manguala, Luzma. Primero, yo por eso el año pasado desagregué las cosas. Una cosa es la protesta social pacífica, una cosa era la reclamación de los jóvenes, otra cosa eran las reivindicaciones sindicales, pero cuando vimos los bloqueos, claramente vimos que había plata en narcotráfico, que había plata de grupos armados ilegales, que había plata y asesoría de Venezuela y también que tenían asesoría de algunas capacidades de inteligencia de países que tienen intereses en Venezuela,
porque por eso se miraron los corredores de abastecimiento, por eso se buscaron las entradas a las ciudades, por eso se estaban buscando las centrales de abasto. Realmente era una cosa muy orquestada y muy organizada y tenía como propósito colapsar el país económicamente, generar una confrontación social y prácticamente también poner en cuestionamiento la legitimidad y la capacidad del gobierno de salir adelante. Pero eso se fue manejando como si estuviera uno desactivando una bomba. Y lo logramos hacer. Logramos salir adelante, logramos evidenciar quiénes estaban también detrás de esto, logramos ver que había actores también de carácter político que estaban en manguala con algunos de estos grupos armados en algunos lugares del territorio. Y yo creo que lo que quedó claro es que nuestra democracia y nuestras instituciones son muy fuertes y son aún más fuertes cuando actúan articuladamente en la colaboración armónica, pero en la separación de poderes. Luzma, yo no voy a ponerme ahora a revivir momentos del pasado, no me voy a poner ni mucho menos en una confrontación con el presidente electo. No, yo ya contesté lo que tenía que contestar en ese aspecto y yo creo que, como diría Chardon de Leclos, el tiempo siempre encuentra un final feliz. Entonces, cuando esa historia se escriba, cuando se decante el pasar de algún tiempo y podamos también expresar muchas de esas cosas que están documentadas en ese día, pues yo creo que estaré dispuesto a entrar a mayor profundidad. Por ahora lo que puedo decir es que muchos intentaron buscar ese colapso, no lo lograron, el país salió adelante y esa es mi satisfacción. No, a ver, el haber culminado el túnel de la línea, el cruce de la cordillera central, son grandes satisfacciones. Las vías de cuarta generación que se han entregado son grandes satisfacciones. La matrícula gratis es una gran satisfacción. El haber enfrentado esta pandemia y que Colombia sea el primer país de América Latina en el índice global de resiliencia frente a la pandemia es un triunfo también. El haber visto la entrega de subsidios de vivienda de interés social, el haber dejado más de 500.000 de personas conectadas por primera vez a la electricidad, llevar el agua y saneamiento a 3 millones de colombianos. Cada una de estas cosas tiene satisfacciones, cada colegio que se entrega. Por ejemplo, el fin de semana entregamos un colegio para 2.000 estudiantes en Toluviejo, que no tienen nada que envidiar en infraestructura a ninguno de los más encumbrados colegios privados del país. Son cosas que a uno le tocan la fibra, de ver los jóvenes con doble titulación, lo que se ha podido hacer con cosecha y venda a la fija, donde hay más de 290.000 productores del campo que venden sin intermediarios. Esa agenda social de gobierno y la agenda de infraestructura y la transformación energética son todas aspectos de satisfacción. Para resumirlo, la mayor satisfacción es cuando uno ve cumplir una idea, un sueño y una propuesta que uno le hizo al pueblo colombiano. No, siempre hay errores, Luzma. O sea, primero somos humanos y se cometen errores. Yo creo que en algunos nombramientos uno pudo haber cometido un error, pero no por las personas en sí mismas, sino porque de pronto uno tenía una expectativa de gestión o de protagonismo o de papel que no se dio y ahí tiene uno que responder porque uno es el que los escogió. Pero también yo creo que el no haber de pronto agotado una conversación más a profundidad sobre el tema de las objeciones con la oposición puede haber sido un error. Yo creo que también, inclusive, tanto que se ha hablado de eso, cuando yo dije que Las Maduro le objeciones queda... de la JEP, tal Sí, vez. porque yo creo que esas objeciones hubieran podido por lo menos agotar por lo menos ese diálogo y darnos cuenta que eran solamente 6 sobre una ley que tenía más de 150 artículos y hubiéramos podido de pronto llegar a un acuerdo sobre una, dos o tres. Yo creo que en eso, ahí hubiéramos podido por lo menos emplearnos en tratar de buscar acuerdos. Ahí yo creo que Sobre, en eso fallé. Y lo otro, que también, aparte pues, de muchas otras cosas, seguramente, yo creo que en la manera en la que yo me expresé en un momento dado de que a Maduro le quedaban los días contados, de pronto es un error porque lo expresé del corazón. No me arrepiento de haberlo dicho, pero obviamente a veces uno tiene que, como diría Gilberto Santa Rosa, no dejar que impere más la razón que el corazón. Y, sí. y, creo, y creo yo que ahí pues eso me lo han cobrado, pero me siento feliz también de haber enfrentado esa dictadura y de haberla enfrentado con convicción en un escenario multilateral. Pero ese caso también puede que lo cobren. Y creo yo que nos quedaron de pronto haciendo falta algunas reformas. Yo hubiera querido por lo menos avanzar en el tema pensional, pero la pandemia no nos lo permitió.
Y yo creo que esa es una tarea que nos quedó pendiente. Primero, no lo creo atrevido y segundo, pues no, ni más faltaba que fuera yo el que puso a Guaidó. El presidente interino de Venezuela fue elegido por una asamblea legítima que se enfrentó a la dictadura y él fue elegido presidente interino por parte de esa asamblea. Lo que nosotros hicimos con más de 55 países fue reconocerlo y no reconocer la dictadura ilegítima de Nicolás Maduro, que por cierto, Luz María, a veces se olvida, pero el gobierno que me antecedió en la elección de mayo del 2018 en Venezuela no reconoció esas elecciones. Por lo tanto, la ilegitimidad de Maduro para Colombia no solamente es un tema que haya empezado en mi gobierno, y la participación en el Grupo de Lima tampoco empezó en mi gobierno. Colombia ayudó a crear el Grupo de Lima en el año 2017 y nosotros le dimos continuidad a ese escenario multilateral y obramos además con muchos países para que se pudiera hacer un cerco diplomático que desnudó ante el mundo la ignominia de ese régimen, que aceleró la investigación contra Nicolás Maduro por parte de la Corte Penal Internacional y que gracias a ese cerco diplomático hay hoy por lo menos unos diálogos que se adelantarán en México para buscar el restablecimiento de la democracia. Entonces, en eso jamás me arrepentiré y donde quiera que haya una dictadura en América Latina estará mi voz para condenarla y también para combatirla. Todo lo contrario, Luzma. ¿Saben que hoy cuando yo veo lo que se ha hecho en estos 4 años, cuando yo veo que le ha dado 4 vueltas a Colombia, 113 talleres construyendo país, más de 120 consejos de seguridad, más de 280 agendas regionales, cuando hemos tenido jornadas de 3 turnos diarios donde prácticamente ha sido así los 4 años, me doy cuenta que menos mal fui presidente joven para tener la energía y la capacidad también de innovar. A veces cuando los presidentes llegan muy viejos, llegan con muchas mañas y con muchos resabios y sobre todo con poco idealismo. Gobernar requiere idealismo y el idealismo es lo que detona muchas veces transformaciones. Yo quise desde muy niño ser presidente, pero me formé toda una vida para hacerlo, no solamente académicamente, espiritualmente, anímicamente, familiarmente. Y la vida y Dios me permitieron ejercer esta responsabilidad que la he ejercido con decencia y con humildad, pero con una profunda entrega por mi país. Y si hay algo también que valoro es que a uno las cosas en la vida le llegan en los momentos en los que Dios quiere que a uno le lleguen. A mí me llegó a los 42 años. Yo no creo, Luz María, porque primero partamos de la base que Colombia venía con un crecimiento exponencial. Colombia había llegado entre el año 2000 y el año 2015 a bajar de 198.000 hectáreas a 50.000, cuando había aspersión aérea y cuando había también erradicación manual. La aspersión aérea se paró y se dio un crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué tuvo que hacer nuestro gobierno? Parar el crecimiento exponencial. Segundo, tuvimos que aumentar los grupos manuales de erradicación y logramos contener y logramos también reducir. Pero aparte de eso, logramos las mayores incautaciones de droga que ha registrado Colombia, 670 toneladas el año pasado, una destrucción promedio de 5.000 laboratorios por año. Y fuera de eso, que es muy importante también ponerlo en contexto, los pelusos no existen ya, los caparros no existen ya, los puntilleros no existen ya, y el clan de Golfo vio debilitada toda su cadena de mando, y fuera de eso, la narcotalia no existe ya, y lo que tenemos en este momento son un ELN que quiere seguir en el narcotráfico y grupos, pequeños frentes criminales de narcotráfico que también hay que seguir combatiendo. Entonces, cuando uno mira el balance también en seguridad, no solamente el de la lucha contra las drogas, sino que la tasa de homicidios promedio de este cuatrenio es la más baja en 40 años, pues eso es algo muy positivo. Y lo mismo, la tasa de secuestros más baja en un cuatrenio que se haya registrado desde que se llevan esos indicadores, también para nosotros es una satisfacción. Yo creo que los bandidos siempre mueren en su ley, Luz María, y eso es lo que tienen en común. Todas esas muertes tienen en común que los bandidos mueren en su ley. Nuestra inteligencia siempre vive muy informada.
Y nosotros, usted recordará cuando hace 3 años yo fui a Naciones Unidas y mostré un reporte donde dije dónde estaban esos bandidos y mucha gente trató de legitimar esa información. Pero ¿dónde cayeron esos bandidos? En las mismas ubicaciones que nosotros teníamos. ¿Y cómo ocurren esas muertes? Pues como ocurren las muertes de los bandidos, en su ley. Entonces yo creo que Antioquia no solamente cierra este gobierno con la mayor entrega de kilómetros que haya hecho gobierno alguno, sino que también en la inversión en vías terciarias es la mayor inversión en vías terciarias que ha recibido el departamento. Y aparte de eso, pues hemos podido también acompañar proyectos que son emblemáticos, como el proyecto de lo que se conoce como el Metro de la 80, que fue un proyecto que empezamos a trabajar con el alcalde Federico Gutiérrez, que le puso mucho empeño, que fue el líder de ese proceso y que lo hemos continuado también con la administración actual y que esperamos dejarlo no solamente ya con toda la parte procedimental avanzada, sino ojalá empezando a ver obras de preinversión en el año 2023. Hay muchas cosas, Luz María, que pueden coincidir, pero se lo voy a explicar de este punto de vista. La entrada de EPM a lo que fue la política también de la sustitución del Electricaribe con la fragmentación de dos mercados, donde uno es aire y el otro es Afinia, pues claramente era una decisión estratégica para Antioquia. Y sigo pensando que es una decisión estratégica por una razón muy elemental. Cuando usted ve que EPM tiene esa gran apuesta por Hidroituango y que se va a convertir en uno de los proyectos de generación o el proyecto de generación más importante que tiene nuestro país, pues lo importante es que esa generación también fuera conectado con una mayor profundización del mercado. Y eso no fue un tema en el cual se empezó a trabajar con el alcalde Quintero. Si usted se da cuenta, ese tema lo empezamos a conversar con el doctor Jorge Londoño y con el alcalde Federico Gutiérrez, que además fueron grandes defensores de la obra de Hidroituango y que entendían el valor estratégico de ese proyecto. Entonces, primero, eso es un proceso que se empezó desde mucho tiempo atrás. Si usted se da cuenta, el gobierno nuestro aborda la problemática de Electricaribe desde el día 1 y hubo un proceso que a mí me parece que hoy está trayendo grandes resultados y que se va a convertir en uno de los mercados más atractivos para EPM en el corto, mediano y largo plazo. Y como una cosa no tiene nada que ver con la otra, el proceso del Metro de la 80 lo empecé también con el alcalde Federico Gutiérrez. Es que quien más hizo por el Metro de la 80 fue Federico Gutiérrez. Me tocó trabajar con él. Él era además obsesivo con el tema del Metro de la 80 por la importancia que tiene. Yo creo que hay varias cosas, Luz María, que vale la pena primero rebobinar, ¿no? El proyecto tuvo su mayor crisis antes de que yo fuera elegido presidente. Y de hecho yo suspendí una agenda que tenía electoral en Antioquia para enterarme del tema. He visitado el proyecto en múltiples ocasiones, con todo que no es un proyecto de la nación, es un proyecto de la gobernación de Antioquia con EPM. Pero le dimos el respaldo todo el que se necesitaba. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, los momentos más difíciles que los manejó el alcalde Federico Gutiérrez con el doctor Jorge Londoño cuando teníamos que culminar el relleno prioritario, que era el primer gran escollo. Ahí estuvimos, apoyamos y se logró cerrar ese relleno prioritario. Después vino la siguiente prueba, que eran los cierres de compuertas, para saber cómo estaba la resistencia a la estructura. Hicimos los dos cierres de compuertas, los acompañamos desde la regulación, lo acompañamos desde la autoridad ambiental. Y después vino el tercer escollo, que era ya empezar la recuperación de la obra y volver a poner la obra a punto de avance. Y en eso también trabajamos con el doctor Federico Gutiérrez y trabajamos con la actual administración. Y cuando se dio el debate absurdo de si esto era o no era un siniestro, cuando era un siniestro, mi sentido práctico de las cosas y mi conocimiento jurídico de situaciones de esa naturaleza me llevó a llamar a los aseguradores y decirles, señores, esto es un siniestro. Lo que pasa es que en ese momento los aseguradores también estaban recibiendo información confusa y contraria porque Pues estaban sí, tratando de, porque porque estaban la tratando de alcaldía lo había politizar. denunciado.
la estaban tratando alcaldía de tenía. politizar un tema que es una contingencia. Finalmente, logramos también que los seguros cumplieran su papel, se recuperó la obra, se recuperaron los recursos y hoy la obra está a puertas de ser inaugurada, que puede que la inauguren el 8 de agosto, el 9, el 10, el 11, no sé cuándo la van a inaugurar, pero esa obra tiene que tener esas dos turbinas funcionando este año para cumplir con los cronogramas y yo creo que ese será un triunfo de la ingeniería colombiana y también una prueba más de resiliencia que cuando se presentan siniestros y contingencias no tenemos que salir a buscar culpables de cosas que pueden suceder en obras tan complejas, sino tratar de que estos proyectos que le sirven a Colombia, que son fundamentales en la seguridad energética, puedan tener un final feliz y aportarle a nuestra nación. Pues con el conocimiento que usted tuvo de la materia y el alcalde que quiere cambiar los contratistas, usted como gobernante, de gobernante a gobernante, ¿qué le diría a él? Que No, yo con él lo que hay es una gran amistad, Luz María, una gran amistad, una gran admiración, un gran respeto por lo que él ha hecho por nuestro país, por la contribución que ha tenido a nuestro país. Tengo una relación personal que la valoro y la atesoro mucho. He sido siempre una persona que ha reconocido el aporte a nuestro país que realizó durante no solamente su gobierno, sino durante toda su vida pública y me enorgullece tener con él una buena amistad. Yo tenía una característica, Luz María, es que a mí me gusta escuchar muchas personas y a mí me gusta escuchar diversidad de opiniones para formar mi criterio y tomar decisiones. Hubo temas en los que tuve la posibilidad de hablar con él, hubo otros en los que no lo hicimos, pero lo cierto es que cuando busqué su consejo o cuando busqué sus comentarios, lo hice sabiendo que era una voz que podía aportar a las decisiones que yo tomara, como también lo hice con otras personas. Siempre valoraré en él su sentido patriótico y su sentido de colaboración con el país. Entonces, creo que en muchas ocasiones cuando pude consultarlo, su opinión para mí fue valiosa, como también el haber podido contrastar opiniones de distintos puntos de vista, también a mí me enriqueció. Yo tengo el sentido práctico de escuchar muchas personas dentro y fuera del gobierno, de personas que piensan distinto, pero quien forma siempre su criterio y toma las decisiones soy yo y no necesariamente esas decisiones que yo tome tienen que coincidir con las voces que yo he escuchado. Yo creo que el pasar de la oposición al gobierno siempre es un cambio donde uno confronta muchas realidades y sobre todo porque cuando se gobierna un país tan complejo como Colombia, se tiene que gobernar para todos y uno se tiene también que quitar ataduras ideológicas, ataduras también que pueden ser prejuicios y uno tiene que, tiene que tener un sentido práctico y gerencial para que las cosas funcionen y se ejecuten con velocidad, porque 4 años es un tiempo muy limitado y muy corto para ejecutar muchas cosas y solamente es posible cuando uno tiene absoluta certeza de quién va a hacer desde el primer día hasta el último día. Y yo le deseo el éxito, claro que le deseo éxito y le deseo éxito al país, porque si a él no le va bien, no le va bien a Colombia. Pero también me parece muy importante que hoy él pueda orientar los destinos de la nación, entendiendo que gobierna para todos y que Colombia también requiere importantes consensos. Y desde el punto de vista político, desde el punto de vista de relacionamiento político, yo creo que así como es de perniciosa la polarización hirsuta, es también igualmente pernicioso el unanimismo. Por eso, saber respetar voces patrióticas de oposición y saber entender cuál es su papel en democracia, a mí me parece que será muy importante. Y en la medida que él gobierne para construir y no para ejercer vindictas, venganzas y persecuciones, pues yo creo que le irá mejor al país. Yo nunca me refería a Gustavo Petro con nombre y apellido en la campaña y sigo pensando que las 3P son una amenaza para la democracia en el mundo entero. De hecho, recomiendo muchísimo ese libro de Moisés Naim,
porque las 3P están en Rusia. Vladimir Putin es un ejemplo de esas 3P, de polarización, posverdad y populismo. Las 3P están en Nicaragua, las 3P están en Cuba, las 3P estuvieron en el Ecuador de Rafael Correa, las 3P estuvieron también en varios regímenes de América Latina que utilizaron las reelecciones indefinidas para construir la captura de todas las instituciones. Entonces yo creo que esas 3P sí son las 3 grandes enfermedades que tiene la democracia y por eso hay que enfrentarlas. El populismo que ofrece pan para hoy, incuba hambre para mañana, la posverdad que quiere manipular a la sociedad y por supuesto la polarización que lo que busca es dividir y fracturar a las sociedades para que algunos pretendan surgir como el ave fénix. Entonces esas 3P son amenazas reales a la democracia en el mundo entero. Voy a estar felizmente con mis hijos, con María Juliana, con nuestras mascotas. Vamos a estar compartiendo ese espacio en familia donde nuestra única responsabilidad será estar juntos, consentirnos, disfrutar, reírnos y empezar una nueva vida.